Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar la siguiente obra, El Lazarillo de Tormes. Antes de comenzar vamos a ver un poco el contexto donde nace esta novela. Comencemos con la España del siglo XVI. Las clases populares vivían de un modo extremadamente pobre, como se refleja en el libro, ya que había que mantener el imperio español. Este imperio costaba grandes sacrificios a la población, la cual debía sacrificarse rozando la extrema pobreza para poder pagar las necesidades del ejército. En los años de composición y publicación del Lazarillo circulaban con gran aceptación de los lectores las novelas de caballería y las pastoriles. En las primeras, el caballero encarna la suma de virtudes de valentía, respeto por los códigos morales y religiosos de la época, tiene una excelente presencia física y lucha contra monstruos, magos y ejércitos, saliendo siempre victorioso. Sobre las novelas pastoriles. Triunfan por una tendencia a refugiarse en un mundo de fantasía, los protagonistas son los pastores que cantan esperanzas y desesperanzas amorosas. Aparece en estas novelas una naturaleza idealizada, perfecta. Entre estas novelas, aparece la novela picaresca, en un intento de reflejar las preocupaciones cotidianas de la persona común. El Lazarillo de Tormes inicia la novela picaresca a partir de 1554 cuando aparece. Ya plantea las características de este tipo de novela, los temas, la configuración del personaje y la forma en que es narrado. Otro elemento es que nos encontramos con un autor anónimo, se especula que pudo haber sido un clérigo el autor de la obra, y dada la crítica que se hace en ella a la Iglesia como institución y su corrupción, sería lógico que así fuera. Si se conoce, su vida correría peligro, ya que la Inquisición estaba atenta a cualquier desviación por parte del pueblo español. Esta novela es original, ya que representa una literatura basada en la realidad frente al idealismo o la religiosidad de la literatura de la época. Por eso el Lazarillo articula dos épocas, la Edad Media y el Renacimiento, burlándose de las costumbres medievales y proponiendo un nuevo tipo de personaje, el pícaro. En cuanto a la técnica, los episodios se articulan a través de la vida del pícaro. La novela presenta una organización en 7 capítulos, llamados tratados, quizá en relación con el carácter didáctico que irónicamente el autor da a su obra, los libros de temas importantes tenían esta estructura en tratados, y un prólogo. Sobre las características de la novela picaresca. 1. Es un relato autobiográfico. 2. La narración sigue un orden cronológico. 3. La ironía y el diálogo son dos de los recursos más empleados para desarrollar el argumento y expresar la crítica del libro. 4. El protagonista es un pícaro. 5. Muestra la realidad social de la España del siglo XVI. Veamos las características del personaje del pícaro. Pertenece a la clase social baja. Es una mezcla de vagabundo, criado y ladronzuelo. Por ser criado, va pasando de amo en amo. No se adapta a ninguna clase de trabajo regular, ni a las convenciones del ambiente social. Es nómade y rechaza el conjunto dominante de nociones morales. No tiene escrúpulos, hombre sin oficio, sin empleo y holgazán. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Iletrado y de pobrísimo origen social. No pelea por ideales, sino que su motivo es el hambre, es lo que le sirve para crear embustes y engaños. Carece de ideales y únicamente responde a estímulos inmediatos y materialistas. Es cobarde y no se deja arrastrar por el amor. Busca la manera de mejorar de vida. Por todos estos motivos podríamos decir que el pícaro es un antihéroe. Se mueve en el límite donde para lograr un objetivo, tiene que hacer algo malo, pero él no lo es, pero esta acción no afecta a inocentes, sino que lo hace contra personajes que vemos que se lo merecen. La diferencia entre el pícaro que aparece en el Lazarillo y los que aparecen en las obras que le siguen es que este busca escalar en la vida social y mejorar su posición, los otros se conforman con la vida que llevan de pícaro y no les interesa mejorar. Comencemos con el título. El título original es El Lazarillo de Tormes de sus fortunas y adversidades. Es un título epónimo, por un lado, ya que tiene el nombre del protagonista, y emblemático por el otro, puesto que nos adelanta que al personaje le van a pasar tanto cosas buenas como malas. Mayormente malas. Ya desde el título nos encontramos con una parodia a las novelas de caballería, las cuales contenían el nombre del personaje y un topónimo, que es el nombre del lugar geográfico de donde proviene. Por ejemplo, Arturo de Camelot. Lo mismo sucede con otra novela de la misma época que es Don Quijote de la Mancha, otra obra que parodia a las novelas de caballería. El topónimo, de Tormes, señala a un río de España. El título presenta una antítesis, fortunas y adversidades, es decir, cosas buenas y malas.
Con respecto al nombre del personaje, Lazarillo, diminutivo de Lázaro, también es una parodia o referencia, en este caso, a la Biblia. Lázaro es el hombre al que Jesús resucita, en el Nuevo Testamento. Por petición de María, Jesús lo resucita, a pesar de ser un criminal. Luego de volver a la vida, Lázaro comienza a hacer el bien. En el caso de Lázaro, de esta novela, va a tener dos nacimientos, dos vidas al igual que el bíblico, pero en este caso va a pasar de la niñez inocente a una vida de engaño, mentira y robo. A partir de esta novela, Lazarillo quedó asociado a todo aquel que acompaña a un ciego. Por eso, a los perros entrenados para guiar a una persona ciega, se le llama perro Lazarillo. Los tratados van a comenzar con un paratexto como en la novela Don Quijote, ambas se burlan a través del paratexto, de las novelas caballerescas. El paratexto sería el subtítulo de cada tratado donde se anuncia el episodio central. Pasemos al prólogo de la obra. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas. En sus primeras palabras ya da dos novedades, empezar la novela desde el principio, ad hoc, y no in media res, y la de la aparición de un narrador en primera persona. Es una narración autobiográfica, esta obra inaugura este tipo de punto de vista narrativo, es objetiva y se elige lo que se va a narrar. Lázaro selecciona lo que quiere de su vida para contárselo al juez y así justificarse. Las cosas nunca oídas ni vistas. Es una expresión irónica, ya que va a hablar de las cosas cotidianas y de la calle, del acontecer de su vida, nombradas como si fueran fantásticas. La honra cría las artes. Aquí aparece el tema por el que se está escribiendo esta carta, contar un caso de honra. Hace una captatio benevolentiae, captar la bondad del otro, justificándose en las palabras de Pilino, fue un escritor, científico, naturalista y militar latino. Realizó estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos. Modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII. Aquí es donde podemos comenzar a especular que el autor de la novela era alguien culto, por los conocimientos que demuestra. Ya que sería raro una cita de este tipo en un personaje como Lázaro, que fue analfabeto hasta llegar a la etapa adulta. Hay una búsqueda de reconocimiento de Lázaro como escritor y que se lo tome en serio como artista. En la primera parte encontramos el motivo por el que está escribiendo, dar noticia y evitar que caiga en el olvido. Lázaro explica su vida desde el principio porque lo considera propio para el buen entendimiento del problema. Se muestra contento y orgulloso de la posición que ha alcanzado, ya que puede vivir como las demás personas de su época y ha dejado de ser un criado. Ahora es pregonero de vinos, empleo público, puesto de los más bajos, pero le permite vivir dignamente. Hay que reconocer que durante todo el tiempo que vivió como criado adquirió una serie de conocimientos que le sirvieron para madurar y crecer, llegó a la posición en la que se encuentra no solo por casarse con la criada del arcipreste, arzobispo, sino también porque todas sus vivencias le permitieron crecer. En el prólogo el personaje se compara con un soldado raso que se dirige al frente de combate dispuesto a dar su vida. O sea, Lázaro considera que su labor de ascenso tiene tanto mérito como la del soldado que arriesga su vida en el frente y por eso merece la pena que se cuente desde el principio y que el mundo la conozca, ya que, tanto él como el soldado, se arriesgan para conseguir reconocimiento. Presenta dos ideas principales, uno dirigida a todos los lectores y dos especialmente dedicada a vuestra merced. Así, dadas las explicaciones pertinentes, y pedida la compasión, da lugar a la segunda parte del prólogo. Se aclara que la obra ha sido motivada por la narración de un caso, que se descubre en el último tratado, pero ya en el prólogo se nombra, es un caso de honra. Caso, situación excepcional que merece ser registrada. Que en este grosero estilo escribo. El lenguaje que utiliza es natural y sencillo y muchas veces coloquial. Este tono es un rasgo realista que agrega verosimilitud a la novela. Suplico a vuestra merced, es la característica que nos dice que la obra tiene el esquema de una carta. Lázaro, habla hacia otra persona que no sale en el texto, vuestra merced, esto hace ver que intenta comunicarse a alguien. Este personaje es el que le pide que le explique por qué ha tomado determinadas acciones con respecto al chisme que se divulgó con respecto a su esposa y el arzobispo. Por eso Lázaro va a contar toda su historia, para que, vuestra merced, entienda por qué hizo lo que hizo. Hay un elogio al esfuerzo personal para lograr una posición en la vida. La historia de Lázaro ilustra la virtud de tal esfuerzo. El hombre que se forja a sí mismo es un tópico del Renacimiento. Intenta realzar la labor de aquellos que ascienden por mérito propio y no por herencia, ya que estos luchan contra la supuesta voluntad de la suerte. Cree que a pesar de no tener honra, siempre es mejor su labor que las riquezas heredadas. Culminando con esa frase que defiende el esfuerzo personal a pesar de todas las adversidades.
los que a pesar de haberle sido contraria, remando, llegaron a buen puerto. Esta visión era poco común en su época, ya que la perspectiva común en ese período era engrandecer las riquezas de aquellas personas que habían heredado sus bienes, poniéndolas siempre en superioridad al compararla con las personas como Lázaro que ascienden gracias a su mérito personal. Origen del personaje. La narración comienza de forma abrupta, como si viniese de una conversación anterior, en forma de carta dirigida a vuestra merced, burgués que le pidió a Lázaro que le explique cómo deja que su mujer lo engañe con el arzobispo. Pues sepa vuestra merced, con verdad me puedo decir nacido en el río. Comienza el relato con su nombre, no se llama así, es el apodo que le dio el pueblo. Por lo tanto, siempre va a ser en función de lo que la gente piensa de él. Parodia de la novela de caballería, adopta el nombre del lugar donde nació, como por ejemplo Arturo de Camelot, Rodrigo Díaz de Vivar, entre otros caballeros reales o de ficción que adoptaban el lugar donde nació. Nombres de los padres, González y Pérez, son comunes, y los designa como cristianos nuevos, judíos conversos al cristianismo. Cuando cayó la ciudad de Granada, la última en España a manos de los musulmanes, la corona española expulsó a estos y a los judíos se les dio la posibilidad de quedarse, pero convertirse al cristianismo y adoptar nombres cristianos o irse de España. González y Pérez, la terminación, significan hijo de Gonzalo e hijo de Pedro y así con otros apellidos españoles. Como pasa en Noruega con la terminación, son, que significa, hijo de. A la madre el parto la toma por sorpresa y lo tienen como un animal, prácticamente lo expulsa en la orilla del río. No existe el apego emocional que debería haber entre una madre y su hijo. También no señala el origen social de estos, ya que carecen de cuidados médicos, como si los tenían los nobles. El personaje nace en una aldea, lo que también nos está indicando el origen pobre y la primera diferencia con los héroes de las novelas de caballería que nacían en el castillo. La madre no trabaja y el padre es molinero, características que refuerzan ese origen humilde. Con esto nos presenta la primera característica del pícaro, su origen pobre, pertenece a la clase social baja. De su nacimiento pasa a los 8 años, hay un salto temporal. Su padre roba granos y harina del molino para alimentar a su familia. Le achacaron, lo inculparon, le da una imagen de inocente, aunque después confiese. Sangrías mal hechas. Sangría, procedimiento médico utilizado hasta el siglo XVIII, que consiste en hacer cortes en los brazos del paciente, para sacarle sangre y así, aliviar sus males. Mal hechas, porque lo descubrieron cortando las bolsas de grano. Hay una burla a la Biblia, los perseguidos por justicia, son aquellos que fueron castigados por llevar la palabra de Dios, aquí al padre se lo pone como un inocente perseguido por hacer algo bien, a los ojos de Lázaro. Y además, la ironía es que en la Biblia se habla de la justicia divina y aquí de la justicia humana. Al padre lo destierran a trabajar como asemilero, cuidador de las mulas de un caballero que va a pelear contra los moros. Ahí muere, pero no luchando, así que su muerte no es heroica. Esto es importante porque, llegado el momento, su madre va a mentir con respecto a esto. Vamos al fragmento que abarca, mi viuda madre como sin marido, vinieron en conocimiento. La madre de Lázaro tras la pérdida de su marido, se encuentra sola y sin bienes económicos, para conseguirlos. Arrimarse a los buenos, 2 interpretaciones. 1. Tratar de seguir a la gente de bien para tomar el camino recto. 2. Como ironía para indicar que tuvo que prostituirse. Pensemos la época y lo difícil que sería para una mujer sola, mantener a su hijo, sobre todo entendiendo su origen, no tenía muchas posibilidades para conseguir dinero. Frecuenta las caballerizas del comendador de la Magdalena, donde va a conocer al Saidi, nombre moro, musulmán, por eso Lázaro le va a tener miedo al principio, que se dedica a cuidar a los caballos. Aquí vemos cómo los prejuicios sociales se inculcan en los niños, ser de etnia africana, para la época de Lázaro, donde todavía España, luchaba contra los musulmanes, era equivalente a ser enemigo de la cristiandad. Por eso Lázaro le tiene miedo. Segunda figura paterna que va a tener Lázaro, roba para vivir y vender lo robado. A diferencia del padre, que era para alimentarlos. Si bien es Lázaro adulto el que nos cuenta esto, vemos esta relación desde los ojos de Lázaro niño. Él no se da cuenta de lo que está pasando entre la madre y el Saidi. Por eso no entiende por qué viene de día y se va de noche o al otro día. Al principio le temía por el hecho de ser negro, pero su opinión cambia porque la situación de su madre y él va mejorando con las cosas que les trae, como leña, carne, mantas, etc. En este pensamiento se ve la hipocresía social marcada en el niño. Ya no lo discrimina porque le trae elementos que mejoran su situación.
Esto es parte de la crítica social que va a hacer el autor del Lazarillo y que luego se refuerza con una frase que Lázaro va a decir más adelante. La madre de Lázaro le va a dar un hermano que va a tener con el Zaidi. Con este pequeño se va a desarrollar parte de esa crítica social, ya que va a ver a su madre y a su hermano blancos y a su padre negro y eso lo va a asustar. Eso va a generar un razonamiento en Lázaro, dirigido a la sociedad. Comillas signo de cierre de exclamación. ¿Cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Este pensamiento señala a esa hipocresía social, donde se discrimina al otro por su apariencia, sin ver los defectos propios. A Zaidi lo van a descubrir y arrestar, aquí vamos a ver los castigos impuestos a él y a la madre de Lázaro. Se va a desarrollar, con este hecho, una crítica, pero esta vez dirigida a la iglesia, donde Lázaro razona que Zaidi lo hizo por amor, pero hay otros, clérigos y frailes que le roban a la gente a través del diezmo que se les pide a los pobres y con respecto a lo sexual, con la mención a sus devotas. A él lo van a azotar y pringar, dar latigazos, pringar es verter grasa hirviendo en las heridas. A la madre, bajo amenaza de 100 latigazos, el acostumbrado centenario, le prohibieron acercarse o ver a Zaidi. De esta manera pasa por la vida de Lázaro, su segunda figura paterna. Ahora, Lázaro y su madre emigran de ciudad y ella va a trabajar en el mesón, posada, de la Solana, donde va a trabajar de camarera, atendiendo a los huéspedes. Lázaro la va a ayudar, ya que tiene la edad suficiente para hacerlo, alrededor de 9 a 10 años. A esa posada va a arribar el que será su tercera figura paterna, el ciego. El ciego será como un padre y el que le va a enseñar el oficio del pícaro. El diálogo entre el ciego y su madre se muestra a través de Lázaro narrador. El ciego cree que Lázaro es apto para adiestrarle. Aquí vemos de nuevo cómo Lázaro queda como un animal, un perro que va a ser entrenado. Y además, la madre lo encomienda, como si fuera un paquete. Este diálogo le revela a Lázaro que el mundo es hipócrita y que para conseguir algo hay que disfrazar la realidad. La madre disfraza la realidad al decirle que su padre fue un buen hombre, y que murió defendiendo a la cristiandad contra los moros. Sabemos que esto es mentira y que murió como sirviente y el ciego lo hace cuando dice que no lo toma por mozo, sino por hijo. Luego vamos a ver que para educarlo lo va a maltratar, se va a burlar y lo va a hacer pasar hambre. Pero de eso va a aprender lo que necesita para este mundo. Y así le comencé a servir, a mi nuevo y viejo amo. Aquí aparece el ciego y la primera caracterización de este. La realiza a través de un oxímoron, figura por la cual se unen dos elementos excluyentes, reconcilia opuestos, silencio ensordecedor, en este caso, nuevo y viejo, en un juego de palabras refiriéndose a nuevo como amo y viejo por la edad, experiencia. Esta es otra de las características del personaje del pícaro, el de ser criado, y por ser criado, va pasando de amo en amo. Pasemos a la despedida de la madre, donde Lázaro se va a separar de ella y jamás la va a volver a ver. Pensemos en que las distancias eran muchas, los caminos peligrosos y había poca posibilidad de que si una persona se iba de un lugar, pudiera volver a este. La madre le va a dar dos consejos y el reconocimiento de que cumplió su papel de madre. 1. Procura ser bueno y Dios te guíe. Comportamiento. 2. Criado te y con buen amo te he puesto. Responsabilidad como madre. 3. Válete por ti. Lección más importante que lo va a ayudar a sobrevivir. Así, Lázaro y el ciego emprenden su camino, pasando al primer episodio del tratado I, que es el del toro de piedra. Cruzando el puente de Salamanca, lugar y puente existentes donde hay una estatua de un toro, el ciego le va a dar su primera lección. Veamos el fragmento que corresponde a Lázaro, llega el oído a este toro, que como niño dormido estaba. Apelando a la inocencia de Lázaro como niño, el ciego lo engaña para que acerque la cabeza a la estatua. Una vez cerca, el ciego le golpea la cabeza contra el toro de piedra. Esa va a ser su primera lección y el despertar a la vida del pícaro. A nivel simbólico, el puente será el pasaje de su antigua vida a la nueva. Va a tener un nuevo nacimiento luego de este episodio y ahí vemos la relación con Lázaro de la Biblia. En el caso del de esta novela, va a tener un nacimiento biológico y uno a la vida del pícaro. Ese mundo infantil e inocente es el que el ciego va a destruir con sus enseñanzas. Luego del golpe aparece la burla, así son las lecciones del ciego, golpe, lección y luego burla. Ya desde el comienzo se establece una relación maestro-discípulo, donde la forma de educarlo va a ser violenta y desconsiderada. El mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, esa es la primera lección. Debe ser más rápido, astuto y perverso que el mismo diablo. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza que como niño dormido estaba. Es el enunciado que marca el despertar de Lázaro. Comienza a perder su inocencia de niño.
Y fue ansí que después de Dios, me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera del vivir. Aquí se revela que tan importante fue el ciego como maestro para Lázaro, ya que considera que le dio por segunda vez la vida. Dios le dio la vida orgánica, el ciego, la vida en el sentido de darle habilidades para poder conseguir lo que necesita. Esto lo resalta con una ironía, el ciego lo alumbró. Todas las cosas que le va a enseñar el ciego están fuera del orden moral. Otra característica del pícaro, rechaza el conjunto de nociones morales. Sobre el ciego, Lázaro nos va a dar algunos detalles donde se juega con la ironía, pero sirve para mostrar cómo engaña a la gente. Astuto y sagaz, tiene facilidad para comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conllevan. En su oficio era un águila. Aquí vemos esa ironía, ya que esta ave se caracteriza por su vista aguda, pero en este caso está asociado a la agudeza mental y al de buscar una presa para engañar. Esto unido a sus actitudes que adopta para atraer limosnas, la forma de rezar, sin exagerar, el hecho de decir que conoce métodos para ayudar a las mujeres, todos engaños y estafas. Ahora saltamos al otro episodio que va a marcar a Lázaro y que va a ser el punto en el que este personaje va a cambiar su forma de ver al ciego y en el que va a poner en práctica lo aprendido. Este es el episodio del jarro de vino. Es el fragmento que abarca, usaba poner cabes y un jarrillo de vino. Lo que te enfermó te sana y da salud. Este episodio se puede tomar como una narración independiente con principio, nudo y desenlace. Yo muy presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Aquí vemos que Lázaro recurre al robo para conseguir vino, confiado de que el ciego no se diera cuenta. El ciego se da cuenta y Lázaro recurre al engaño al utilizar una pajita de centeno. Aquí ya vemos dos características del personaje del pícaro, recurre al engaño y al robo, así que además de criado es un ladronzuelo. Vemos cómo pone en práctica lo que el ciego le ha enseñado. Más como fuese el traidor tan astuto. Otra característica del ciego, astuto. Lázaro lo considera traidor por haberse dado cuenta de que le robaba vino. Yo, como estaba hecho al vino. La segunda parte comienza con la reafirmación del yo del narrador, marcando un narrador en primera persona. Es bueno subrayar el hecho de que Lázaro reconoce que ama el vino, porque en el tratado 3, va a mentir con respecto a esto ante el escudero. Como el truco de la pajita no le funcionó, recurre a otro engaño. Es la primera vez que el burlador es burlado, ya que el ciego no sabía qué pasaba. El ciego al descubrir el engaño, no reacciona inmediatamente, sino que espera el momento oportuno para vengarse. Esto le enseña a Lázaro que para tomar venganza hay que ser paciente, algo que va a poner en práctica al final del episodio. Llegamos al desenlace de este episodio, aprovechando su característica de niño, la utiliza como ventaja para engañar nuevamente al ciego. Habiendo hecho un agujero en la base del jarro y tapándolo con un poco de cera de vela, cuando el ciego se sienta cerca del fuego con el jarro, Lázaro se pone entre sus piernas fingiendo tener frío. Espera que la cera se derrita y toma del chorro de vino que sale del jarro. Lázaro va a decir, un poco cerrado los ojos por mejor gustar el sabroso licor. Lázaro disfruta el vino, ajeno a lo que le iba a pasar. Con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro. Lázaro nombra al jarro, al igual que lo hizo con el ciego, con un oxímoron. En este caso dulce es por el vino y amargo por el golpe que el ciego le dio con el jarro. El ciego le va a herir la cara a Lázaro, produciendo no solo que le rompa algunos dientes, sino que también, algunos pedazos del jarro se incrusten en su rostro. De manera que el pobre Lázaro. Momentáneamente, el narrador abandona la primera persona para que luego el impacto del jarrazo en el lector sea más impresionante. Este recurso es bastante cinematográfico, cuando estamos en un primer plano y de golpe pasamos a un plano abierto para ver toda la acción. La primera persona aparece en el momento del golpe. Me pareció que el cielo. Aquí reaparece la primera persona, en una especie de toma cinematográfica, volvemos al personaje en el momento en que le cae el jarro en la cara. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido y el jarrazo tan grande. La utilización del diminutivo, golpecillo, sirve para crear el contraste con el efecto del golpe que es dejarlo sin sentido. De forma irónica hace referencia al jarrazo para darle más humor a la escena. Este diminutivo contrasta también con jarrazo, lo que produce un efecto humorístico. Desde aquella hora quise mal al mal ciego. Lo que te enfermó te sana y da salud. El ciego hasta este momento era considerado por Lázaro como su maestro, pero a partir de aquí, como Lázaro no se pudo salir con la suya, le tomó rencor. El ciego se va a burlar de Lázaro cada vez que recuerde esta situación, cosa que a Lázaro no le va a gustar. El episodio se cierra con un comentario irónico por parte del ciego. Con otro oxímoron hace referencia al vino,
lo enfermó porque le cayó con jarro y todo en la cara y lo sana, porque es el ciego el que le lava las heridas con el vino. El punto de quiebre se va a dar en el episodio de la longaniza, donde el ciego consigue este embutido. Lázaro, con la excusa de ir a comprar vino, se lo roba, dejando en su lugar un nabo. Cuando el ciego se da cuenta del engaño y a pesar de que Lázaro jura que no fue, el ciego mete su nariz en la boca de Lázaro para verificar si tiene olor a longaniza y este termina vomitando en la cara del primero. Señalado con la expresión, lo suyo fuese vuelto a su dueño. En este episodio, el ciego estuvo a punto de matar a Lázaro si no fuera por la gente que estaba en ese momento en la posada. Aquí Lázaro comienza a planificar la venganza contra su amo, que se va a desatar en el último episodio de este tratado. El episodio del poste de piedra. Es un episodio simétrico al del toro de piedra. Se ve el deseo de venganza de Lázaro y también una evolución en el personaje, tiene la capacidad de esperar el momento indicado para vengarse. Están en una ciudad en el momento en que se desata una terrible tormenta y como el ciego no quiere mojarse, va a depender de Lázaro para que lo guíe de nuevo a la posada. Esta es la oportunidad para que Lázaro ponga en práctica su venganza. Buscó una situación en la que el ciego tuviera que depender de él. Pone en juego todos sus aprendizajes. No es soberbio, siente que no todo es mérito suyo. Dice que Dios lo ayudó dándole todas las circunstancias, el clima, y las situaciones. Yo vi el aparejo a mi deseo. El aparejo es un palo con una cuerda que sostiene una zanahoria y que se pone frente a los asnos para que caminen, así que a nivel metafórico, significa que vio la oportunidad delante de él. Va a llevar al ciego delante de un poste de piedra con la excusa de que por ahí el agua era menos profunda. Vemos cómo Lázaro se volvió astuto, ya que al saltar se coloca tras el poste para guiar al ciego. Al cruzar el arroyo se nota que ahora es Lázaro el que tiene el saber y el ciego el que le cree. Se intercambian los roles burlador, burlado. El golpe de la cabeza del ciego contra el poste, la describo como, sonó tan recio. Esta imagen sensorial auditiva muestra la fuerza del golpe y su consecuencia. Esto lleva a Lázaro a decir, como una gran calabazada. Esta frase hace referencia al golpe contra el toro de piedra y de esta forma vemos como esa lección quedó también como un rencor guardado por este personaje. Por eso podemos decir que el episodio del poste es el contrario al del toro de piedra, donde ahora es el ciego que se golpea la cabeza. Las últimas palabras de Lázaro al ciego son una burla que hace referencia al episodio de la longaniza, olisteis la longaniza y no el poste. Al final Lázaro no lo ayuda, se quiere desentender del ciego, es el primer amo que abandona, pero del que aprendió todo lo que necesita. Hay un aprendizaje para Lázaro, la moral, el honor, los valores, no interesan para quien tiene que luchar por sobrevivir. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el próximo análisis. No olvides suscribirte.